Buenos días chicos, este video es para complementar la explicación inicial de la identificación de peligros para la creación de la matriz de identificación de peligros. Vamos a tener presente primero como la herramienta que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con la GTC 45, que es la guía colombiana para la identificación, clasificación y análisis de los peligros en la empresa. Es una guía, es un documento creado por el ICOMTEC, una guía privada a la que la empresa se puede acoger con la condición de que deje siempre como la reseña bibliográfica dentro del diseño del sistema, diciendo que se acogieron a esta guía técnica colombiana. La empresa puede crear su propia guía, su propio instrumento para hacer la identificación de peligros, pero acá pues normalmente vamos a encontrar la utilización de esta guía porque acá ya tenemos como toda la clasificación y toda la metodología para hacer el análisis de estos peligros. Entonces vamos a utilizar la guía, la GTC 45 para este proceso que vamos a empezar a hacer. En esta guía vamos a utilizar esta tablita, que es como una tablita donde están recopilados todos los peligros. Acá encontramos todos los peligros a los que se puede exponer un trabajador y con toda la subdivisión o la descripción, que es como la explicación de dónde se origina, qué es lo que origina ese peligro para ese trabajador, para ese puesto de trabajo. Tenemos agrupados en 4 grupitos, que son las condiciones de seguridad, los peligros en condiciones de higiene, los peligros psicosociales y los biomecánicos. Lo primero que tenemos que hacer es esa clasificación. ¿Por qué? Porque yo tengo de yo saber entonces a qué se expone el trabajador y cuál va a ser el origen de esa exposición. De acá voy a empezar entonces como a mirar cuáles son las consecuencias que le puede traer. De saber esas consecuencias, entonces ya yo puedo empezar a tomar decisiones sobre la protección que hay que darle al trabajador, sobre las medidas correctivas que se tienen que implementar, sobre la priorización de los peligros dentro de la empresa y ya todo el análisis completo que le vamos a empezar a hacer a cada uno. Entonces inicialmente a cada puesto de trabajo lo que hay que hacer es hacer esta identificación con su clasificación respectiva y con toda la explicación del origen de ese peligro. Entonces vamos a empezar mirando los peligros en condiciones de seguridad. Estamos hablando de unos peligros que vienen ocasionados por sobre todo como la manipulación de las herramientas de trabajo, la manipulación o las características del instrumento con el que esta persona trabaja, o de la característica de la tarea como tal y del desempeño de esa tarea. Esos peligros en condiciones de seguridad los vamos a asociar normalmente al accidente de trabajo. Por las características que tiene ese peligro, lo que van a llevar normalmente es a un accidente. No se va a generar una enfermedad. Por ejemplo, a mí no se me va a generar una enfermedad por estar manipulando un equipo o porque se zafó una parte de una pieza de una herramienta o se le zafó una parte de una máquina. Eso no me genera a mí una enfermedad, me va a generar es un accidente. Igual con la parte pues ya como eléctrica, locativa y eso es lo que me va a generar son accidentes. Entonces va a ir asociado a unos accidentes laborales. Cuando hablamos de condición de seguridad, el efecto posible o la condición que va a traer, la consecuencia que va a traer va a ser un accidente. Entonces acá estamos hablando de las posibles consecuencias, que van a ser golpes, caídas, cortes, atrapamientos, quemaduras, laceraciones, por las mismas condiciones que vamos a empezar a mirar. Entonces, ese es el peligro como tal, la condición de seguridad, que es la que encontramos acá. Esta parte, la que tenemos como título, es el nombre del peligro, entonces sería la condición de seguridad, y los que vamos a encontrar en la columna hacia abajo van a ser entonces como la descripción o la explicación de qué fue, de dónde se originó o qué originó ese peligro. Entonces tenemos divididos en unas condiciones mecánicas, eléctricas, locativas, tecnológicas, de tránsito, públicas y trabajos en altura y espacios confinados, que son estas que encontramos acá. En esos mecánicos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuando yo digo que la persona está expuesta a una condición de seguridad mecánica, es porque estoy hablando de partecitas de la máquina que puedan generar o que puedan convertirse en una fuente de un accidente, en el origen de un accidente, ya sea porque la partecita de la máquina o de la herramienta
es cortopunzante o porque o se puede en determinado momento zafar y generar una proyección hacia, hacia el trabajador o proyectar partes de la máquina cuando se está trabajando. Entonces, acá vamos a hablar de manipulación. Es manipulación, lo que pueda pasar en el momento de manipular la máquina o de manipular la herramienta. ¿Qué me puede pasar ahí en ese momento de estar funcionando con la máquina, con la herramienta o con el implemento de trabajo? Cuando decimos que la condición de seguridad es eléctrica, entonces estamos hablando de alta y baja tensión estática, estamos hablando de un trabajo que se está haciendo directamente con la energía eléctrica, con los cableados eléctricos, ya sea de manera directa o indirecta. Tengo un contacto directo con los cables o con todo el sistema eléctrico, o de manera indirecta porque dentro de mi puesto de trabajo puedo tener en algún momento manipulación de alguno de estos componentes. Algún cable, me puedo enredar en un cable, puede haber un cable que esté en mal estado, que esté con averías o que tenga algún problema en la conexión o en el contacto con los equipos que yo manipulo. Entonces ahí estaríamos hablando de eléctrico porque está en el entorno, está ahí en mi espacio de trabajo, o porque tengo un contacto directo con esa parte eléctrica. En los locativos, que es este siguiente, vamos entonces a empezar a tener en cuenta todo el sistema, toda la parte de almacenamiento, de orden y aseo, de distribución, de organización de los puestos de trabajo o de las áreas comunes dentro de la empresa, que pueden generar que yo tenga, que me estén generando un obstáculo en mi puesto de trabajo o en el desplazamiento que tengo que hacer por la empresa o que tengo que hacer dentro de mi lugar de trabajo, en contacto con otras, pues para poder realizar mis tareas o en contacto con otros puestos de trabajo. Entonces todo lo que genere, o porque hay averías o hay problemas en pisos, o porque hay problemas en las paredes, en los muros, o porque hay cosas mal almacenadas o mal distribuidas o mal organizadas, que pueden generar entonces o que yo me tropiece, que me enreden las cosas, que me caiga o que me caigan cosas encima. Entonces todo lo que tenga que ver con esa parte de almacenamiento, organización, problemas de estructura, de la infraestructura que puedan ocasionarme entonces algún accidente en el momento de desplazarme o de realizar mi trabajo. Los tecnológicos, estamos entonces hablando de explosiones, fugas, derrames o incendios que se puedan generar en la manipulación de alguna máquina o de alguna herramienta que estoy haciendo. En el momento de manipularla, de trabajar con ella, que por las características que tiene o por los accesorios adicionales que maneja, puedan generar en algún momento alguna explosión, fugas de gases, de combustible, o puedan generar derrames que lleven a incendios o a una explosión. En los accidentes de tránsito, entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con algún accidente que es laboral, pero que al mismo tiempo se va a convertir en tránsito, porque parte del trabajo que tiene, entre las tareas de la persona laborales está estar en la parte de tránsito, de transporte, o de manejo o de manipulación de medios de transporte, o porque está pues como estar en el espacio público manejando o exponiéndose al tránsito. Entonces ahí estaríamos hablando de algo con una condición de seguridad, ya sea interna o sea externa, en la empresa, porque puedo estar manejando vehículos de tránsito dentro de la empresa o exponiéndome al tránsito por fuera. En los públicos, condición de seguridad pública, es todo lo que pueda ocurrirme ya por el manejo al público o por enfrentarme como al público o al área externa de la empresa, por asuntos de atracos, robos o alteraciones en el orden público que me puedan en ese momento afectar, porque mi función es estar entonces o directamente con el público, o es porque es estar en un espacio externo exponiéndome a condiciones sociales diferentes, entonces me podrían estar afectando. El trabajo en alturas y espacio confinado, que ya serían por los accidentes que se generan o que serían posibles generarse en ese tipo de actividades, ya sea en un trabajo en alturas o en un espacio confinado. Entonces esas condiciones de seguridad las vamos a subdividir. Tenemos siempre que identificar entonces cuál es la condición de seguridad a la que está expuesto el trabajador, si es mecánica, si es eléctrica, si es locativa, si es tecnológica, si es de tránsito, pública, o en trabajos en altura, si espacios confinados. Eso me voy dando cuenta con la observación,
en las áreas, en los puestos de trabajo, con conocer las actividades, conocer con qué herramientas o con qué máquinas trabajan las personas, y obviamente en el conocer el puesto de trabajo ya como en el diálogo con el trabajador. Entonces, estos serían los que tenemos en cuenta como condición de seguridad asociados a accidentes de trabajo, y que llevarían entonces como a un análisis posterior. Entonces, después de hacer esta clasificación, ya luego miraríamos cómo hacemos el resto de análisis. Luego tenemos otro grupo que son los peligros en condiciones de higiene. En esas condiciones de higiene tenemos estos tres peligros, que son el biológico, el físico y el químico. Por las características de estos peligros, estamos hablando de unas enfermedades profesionales o unas enfermedades laborales. Llevan esa una enfermedad porque son una exposición a ciertas condiciones que se hacen en el tiempo, que se hacen constantes en su puesto de trabajo, y que son las que van a ir enfocadas a una enfermedad que se puede originar en determinado accidente en algún momento, pero que la consecuencia va a ser una enfermedad. La consecuencia final va a ser siempre enfocada a enfermedades laborales, que serían como problemas vasculares, problemas osteomusculares, sordera, fatiga visual, dermatitis, quemaduras, intoxicaciones, virus y enfermedades de transmisión que pueda tener entonces la persona. En esas condiciones entonces tenemos para los biológicos, tenemos igual que veíamos ahorita en las condiciones de seguridad, tenemos la descripción o qué es lo que lo origina. Entonces puede ser un virus, que es básicamente en contacto con las personas, las bacterias, en la manipulación de cosas que ya vienen con algún tipo, que ya vienen con el contaminante, los hongos, que los podemos encontrar en cosas que manipulamos o en el ambiente, en cosas en el área del puesto de trabajo, en el espacio o en la infraestructura de la empresa, podemos encontrar en todos los hongos también. Las raquetsias, que son con animales, raquetsias, parásitos, picaduras y mordeduras, que son asociadas como a animalitos con los que nos tengamos algún tipo de contacto dentro de la ejecución de nuestra labor. Las mordeduras y los fluidos y los excrementos, que ya es el contacto directo con los fluidos de las personas o con los excrementos que se vayan a generar dentro de la ejecución normal de las actividades. Entonces, siempre tenemos para el biológico, entonces cogemos cuál de estos entonces sería como el que pueda estar en ese momento afectando a la persona. En los físicos tenemos los ruidos. El ruido, siempre que hablamos de ruido estamos hablando de un extremo, un ruido que es algo molesto para el oído y que lo pueda afectar en el tiempo, que es una clasificación entre ruidos de impacto intermitentes o continuos. O sea, es algo que es repentino, que no es algo normal o constante, pero que es muy duro, entonces me puede empezar a generar daños en el oído interno. Tenemos intermitentes, que son en determinados momentos tenemos un ruido molesto para el oído, que eso va como acumulando fuerza en el oído interno y se puede ir deteriorando. Y tenemos los continuos, que no necesariamente son altos, puede ser un ruido muy bajito, pero es todo el día el mismo ruidito escuchándolo, y entonces empieza a ser molesto para el oído y lo empieza a generar problemas que normalmente serían como llevados a una sordera, que sería como la enfermedad final o consecuencia final. La iluminación, cuando hablamos de esa iluminación estamos hablando de excesos, o hay mucha iluminación o hay poca iluminación, pero siempre estamos hablando de los dos extremos, o por exceso o por deficiencia en esa iluminación. Las vibraciones, que son ocasionadas por alguna máquina que se está manipulando, y que la afectación que tenga para el trabajador dependerá de si es una vibración que afecte a todo el cuerpo o una vibración que afecte solamente medio cuerpo, para mirar cuáles serían entonces las consecuencias posibles que va a tener la persona. Me afecta de cuerpo entero si estoy haciendo la vibración ocasionada en el piso, estoy generando la vibración en el piso, entonces empezarían a subir las ondas de vibración por todo mi cuerpo y me empezarían a generar un movimiento y una afectación a todo el cuerpo completo. O si es solamente de medio cuerpo, que es cuando, o segmentada, que es cuando solamente una parte de mi cuerpo está enfrentada a ese movimiento o a esa vibración que genera la máquina.
Las temperaturas extremas, igual que con la iluminación, es el exceso, o mucho calor o mucho frío. Cuando hablamos de esos calores y fríos son extremos, o estoy hablando del calor, por ejemplo, de un horno, o estoy hablando del frío de una cava, son cosas muy extremas. La presión atmosférica, que son normales o ajustadas, que ya es como la altura en espacio, ya es cuando se está sobre muchos niveles, sobre mucha altura sobre el nivel del mar, o por el contrario estamos a muy baja altura. Las radiaciones, que están divididas en ionizantes y no ionizantes, que son el contacto directo que tenga con el cuerpo y con los órganos internos, o el contacto ya que sea por medio de radiaciones microondas, infrarrojas o ultravioletas, que son obviamente van a afectar al organismo, pero más por la constancia que por la intensidad, porque ya sería más como de estar expuesto por mucho tiempo. Y en los químicos tenemos unos orígenes que son no necesariamente son una sustancia química, una composición química. La tenemos divididas en sólidos, en líquidos y en gaseosos. Tenemos líquidos normales, que tengamos de sustancias químicas, que son componentes químicos con los que se trabaja, por compuestos que ya son compuestos hechos en laboratorio. Tenemos líquidos también que son desde la parte de nieblas o rocíos, que generan un líquido de alguna manera que va a empezar a afectar también al organismo por aspiración, por absorción. Tenemos polvos orgánicos o inorgánicos, tenemos fibras, que serían los componentes sólidos, y el material particulado que se genere en el momento del trabajo, de tanto o por estar realizando la actividad, se van a generar como este tipo de elementos que puedan ingresar al organismo, ya sea por inhalación o por absorción, para que lleguen como a afectar la parte interna del organismo. Y tenemos los humos metálicos, que estarían pues también como con las nieblas, con los rocíos y con los gases y los vapores. Todo esto entonces lo vamos a ir asociando a enfermedades, que serían condiciones de higiene, que vienen clasificadas por un programa de higiene, o por las condiciones de higiene que tenemos que empezar a clasificar, porque ya es más como desde la parte de protocolos y organización de puesto de trabajo, desde condiciones, como la palabra lo dice, para el higiene, para la preparación previa de esos puestos de trabajo, y que no afecten a la parte física o corporal del trabajador. Luego tenemos los riesgos psicosociales. Esos riesgos psicosociales van a ir asociados tanto a enfermedades como a accidentes. Accidentes porque obviamente la afectación psicosocial va a generar distracción, va a generar falta de concentración, va a generar estrés, y eso al mismo tiempo, pues que serían como las enfermedades que llevaría, pero al mismo tiempo eso va a generar accidentes por las mismas condiciones de poca capacidad en ese momento mental, por estrés o por desconcentración. Entonces puede ir llevando a unas características o a unos accidentes. Entonces tenemos la insatisfacción, el estrés, la irritabilidad, la depresión como consecuencias probables que vaya a tener esa parte psicosocial. Tenemos una subdivisión para esos peligros psicosociales, que van basadas básicamente a la carga laboral, a relaciones interpersonales y a condiciones de la tarea. Tenemos la gestión organizacional, que es toda la parte de la contratación, el hecho de tener buenas capacitaciones, buenas inducciones, las actividades que hacen desde bienestar laboral, las evaluaciones de desempeño, o sea, ya tener como el seguimiento que hacen desde la parte contractual, desde la parte de gestión humana y toda la parte laboral, sería esa parte de gestión organizacional. Las características de la organización del trabajo, que ya es toda la parte de la tecnología que se utiliza para realizarlo, la comunicación que se maneja, cómo están organizadas los puestos de trabajo, cómo está organizado como el nivel de mando que se vaya generando para esos puestos de trabajo. Las características de los grupos sociales de trabajo, que ya es toda la parte de relaciones interpersonales,
toda la parte de los trabajos en equipo y la comunicación que se genera entre los trabajadores. Las condiciones de la tarea, que ya es como la característica del trabajo, de la característica de las actividades que tiene que realizar, la carga mental que genera, el estrés que genera, la relación con el jefe inmediato, en la parte de dar como las instrucciones, dar formas o lineamientos para el trabajo. El interfaz persona-tarea, que es todas las habilidades que se tengan para hacer el trabajo, habilidades identificadas previamente o durante el trabajo, que a veces el problema o lo que me genera el estrés, lo que me genera la irritabilidad, la depresión, es que me pongan de pronto a hacer tareas o actividades de las que yo no, para las que yo no estoy bien preparado, para las que yo no tengo como una habilidad ya definida, o yo considero que hago mejor otras cosas, pero esta es la tarea que me ponen a hacer. Entonces eso tenemos que empezar a identificarlo como en el conocimiento de los trabajadores para mirar si es un riesgo psicosocial al que está expuesto. Y las jornadas de trabajo, que ya es toda la parte de los turnos, la rotación, los horarios, los días de descanso o la falta de días de descanso o la continuidad como en ciertos horarios de trabajo que son estresantes o cansones y no se da pues como una variación o un cambio adecuado. Luego tenemos los biomecánicos, que esto es lo que tenga que ver con la parte postural y la parte del manejo de los pesos o de las cargas que tenga el trabajador. También lo vamos a relacionar a accidentes y a enfermedades osteomusculares. Yo puedo ir desarrollando una enfermedad por levantar mucha carga, por manejar unas posturas inadecuadas, por tener una mala distribución o un mal diseño de mi puesto de trabajo, pero eso también me lleva a tener entonces unos accidentes, unas lesiones, unas deficiencias ahí inmediatas de pronto por alguno de mis miembros. Entonces vamos a tener como consecuencias comunes o como efectos posibles enfermedades osteomusculares, principalmente como la lumbalgia y la fatiga, que es como lo más común. En esos biomecánicos están divididos como cargas estáticas y dinámicas. En la carga estática tenemos las posturas permanentes o incómodas, que lo tenemos acá como posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, que ya es el hecho de que yo esté como todo el día utilizando en la misma posición, haciendo el mismo movimiento, y eso me puede empezar como a generar como una obstrucción en alguno de los músculos que tengo que estar manejando. En la carga dinámica ya tenemos sobreesfuerzos o movimientos repetidos, que lo tenemos como esfuerzo porque estoy levantando más cargas de las permitidas o de las que mi organismo soporta. Movimientos repetidos, todo el tiempo está haciendo como el mismo movimiento, y eso va a generar entonces un problema muscular y un problema osteomuscular en ese momento. Y la manipulación manual de cargas, que ya es el hecho de tener que levantar, descargar o mover cargas con el peso corporal. Entonces toca mirar en ese caso el peligro como tal está ahí, que ya la forma o la corrección sería mirar cuál sería entonces la posibilidad de levantar esas cargas según las características del trabajador, las características corporales que tenga. Esta es la clasificación de los peligros. Esto es lo primero que yo debo hacer, identificar entonces cuál es el peligro, cuál es el origen que tiene cada uno de esos peligros para el trabajador. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es con unas imágenes en las que vamos a empezar a identificar ese ejercicio de buscar cuál es la afectación que tiene el trabajador según esta tabla, según la clasificación. Entonces tenemos el ejercicio que vamos a hacer es, tenemos unos imágenes de unos trabajadores. Entonces vamos a mirar como todo el entorno completo. Entonces en este caso tenemos el trabajador que tiene el numerito 3. Entonces vamos a mirar como todo el entorno de del trabajo que él tiene que hacer, y a qué consideramos nosotros, cuál es el peligro al que consideramos que está expuesto ese trabajador. Entonces tenemos, y vamos a ir mirando como en el orden de cada uno de
las clasificaciones de peligros. Entonces tenemos para este trabajador, en este caso sería el trabajador número 3, entonces miramos si está expuesto a algún biológico, algún peligro biológico, entonces vamos a mirar cuáles son esos peligros biológicos. Entonces dice que los biológicos serían, él está expuesto a algún virus, a alguna bacteria, algún hongo, alguna picadura, alguna mordedura o a un fluido corporal. En ese momento él no está expuesto a ninguno de esos, o sea que no tiene un peligro biológico. Para los peligros físicos dice que está expuesto al ruido, está expuesto a la iluminación, a las vibraciones, a temperaturas extremas, presiones atmosféricas o radiaciones. En ese caso él tampoco está expuesto a ninguno de esos peligros. Para el químico dice que si está expuesto a polvos, a fibras, a líquidos, gases, humos o material particulado. En ese momento, en el puesto, pues en el lugar donde él está realizando su labor, no estaría entonces expuesto a ninguno de esos, a diferencia, por ejemplo, de este que está por acá vaciando un bulto de material, de cemento. Ese sí estaría expuesto entonces como a todo el polvo del cemento, ese sí tendría entonces ese peligro químico. Para este entonces no tendríamos ese químico. Está el psicosocial. Para los psicosociales dice que son relaciones interpersonales, que es trabajo en equipo, que son organización de la tarea, que son condiciones de la tarea por la carga mental o por la monotonía o el sistema de control que se hace. En ese caso, por ejemplo, este trabajador sí estaría expuesto al riesgo psicosocial por la distracción que están manejando. Este está distraído y está dejando caer todas las herramientas, este va y le va dominando para otro lado, entonces por eso lo golpeó en la cabeza con la herramienta que llevaba. Entonces para este sí tendríamos un peligro psicosocial. Entonces acá en el peligro psicosocial vamos a mirar cuál sería entonces la clasificación que tiene ese peligro psicosocial para él. Entonces cuando estamos hablando de características de los grupos sociales, que es cuando estamos hablando de toda esa parte de la interacción entre ellos, del trabajo en equipo, de la coordinación que ellos tengan entre ellos para realizar las tareas. En las condiciones de seguridad, entonces vamos a mirar qué condición de seguridad podría afectar a este trabajador. En las condiciones de seguridad tenemos las mecánicas, que es cuando es él el que está manipulando como las herramientas y tiene algún problema como con las herramientas que tenga. En ese caso no tendríamos uno mecánico porque él no está haciendo en ese momento, no está manipulando herramientas que le puedan generar alguna lesión. En el eléctrico, él tampoco está manejando el sistema eléctrico. En el locativo, dice que es por toda la parte del orden y aseo, almacenamiento, distribución en los puestos de trabajo. Acá sí tendríamos la parte locativa por la forma como está organizado, o la parte ya como de distribución o organización de los puestos de trabajo o de las tareas. Entonces, por ejemplo, este señor no está manejando el cinturón para las herramientas, por eso le están cayendo y le pueden caer todas a él encima. Entonces ahí sería de la parte locativa, por el orden y el aseo, o la distribución o la caída de objetos. Tenemos biomecánico, si hay algo biomecánico para él ahí en ese caso. En los biomecánicos dice que son posturas, son esfuerzos, movimientos repetidos o manipulación de cargas. Para él no habría un biomecánico en ese momento, porque le está manejando la postura que es. Ahí el problema fue pues como la organización de los dos compañeros, que son los que están afectándolo a él ahí en ese momento con las lesiones o con algún accidente que se le pueda ocasionar. Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo con cada uno, vamos a ir haciendo el análisis de él, qué hace, él en qué posición está o qué es lo que está manipulando, si puede inhalar o puede absorber algún elemento con los que está trabajando, si tiene herramientas o máquinas que puedan causarle alguna lesión, si dentro del espacio donde está se pueda generar algo físico, desde los ruidos, desde la parte de temperaturas, desde las radiaciones que lo puedan estar afectando, y vamos a cada uno a hacerle la clasificación. Para un trabajador se pueden presentar múltiples peligros, se pueden presentar todos, se pueden presentar varios peligros, o puede que solamente se presente un peligro al que esté expuesta esa persona. Entonces tenemos que mirarles todos los posibles peligros que tenga cada uno de los trabajadores en estas imágenes que estamos haciendo. Entonces primero vamos a hacer este ejercicio para que nos vamos como acostumbrando a hacer como esa visualización de a qué se expone cada uno, para que podamos entonces como continuar con todo el análisis y con plasmar toda la información en la matriz de identificación de peligros. Espero que así haya quedado más claro
y nos veremos entonces en el próximo tema.